Bien, buenos días hermanos, sean bienvenidos ustedes a esta su iglesia cristiana Efesios 4:23, remanente que se ha levantado aquí en Cartago, llevamos 2 años y medio ya por acá, y obviamente con la fe puesta en el Señor de que pues este ministerio va a ser fortalecido, con la confianza plena de que si las cosas son de Dios, como siempre lo hemos dicho, nada las va a detener, amén. Ahora, si las cosas son del hombre o se desvían, porque hay muchas cosas que son de Dios, han empezado en ese propósito de Dios, pero que se han desviado en el camino, y ya cuando las cosas se degeneran o se salen del curso ideal, pues obviamente se caen solitas, ¿no? Dale la bienvenida, obviamente, a la iglesia local que nos acompaña aquí en costado norte de la plaza de deportes de Pavas, no, costado norte de las ruinas, aquí en Cartago. Estamos aquí en Centro Comercial El Dorado. Entonces, en este domingo 17 de julio, ya hoy, ya el tiempo va avanzando a pasos agigantados. Dice la palabra por ahí que los días iban a ser acortados, ¿no? A veces uno se queda impresionado de eso, de ver cómo antes un año era eterno casi, ¿no? Enero era un mes interminable, ¿no? Ahora no, ahora ya los años terminan y cuando uno menos piensa ya llegó diciembre otra vez, ya dentro de poco vamos a tener que empezar ya a coordinar la cena de fin de año, todas esas cosas, pero bueno, para todo hay un tiempo, como dice la palabra. Entonces, darle la bienvenida, esperando que usted se disponga con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir la palabra del Señor. Tanto ustedes que están aquí en la iglesia local, como las personas que nos puedan estar acompañando a través del audio que estamos grabando. Amén. Pónganse de pie, vamos a ir a la palabra del Señor. Busquen sus Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer el verso 2 y después vamos a saltar al verso 21. ¿Estamos todos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 2, dice: estaban armados con arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Versículo 21, salte ahí al 21, dice: estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como un ejército de Dios. Leamos esa última frase todos, hermanos. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, por esta porción de tu palabra y por toda la palabra entera, Señor, porque sabemos que en ellas está la vida eterna, Señor. Ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Es la palabra lumbrera nuestros pies, Señor. Es la que alumbra nuestros pasos, Señor. Es la que guía nuestro camino, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, por habernos dejado, Señor, para que tengamos la oportunidad de conocerte y saber qué es lo que tú piensas de cada uno de nosotros, qué esperas de nosotros, Señor, y qué podemos esperar de ti, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibirla, Señor, para que caiga en buena tierra, Señor. Y te damos gracias por todas las cositas que hagamos en esta mañana, Señor, porque queremos honrarte primeramente a ti, Señor, porque solo tú, como lo cantábamos ahora, solo tú mereces la gloria, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cierren sus Biblias ahí mientras nos acomodamos. Recuerde principios que manejamos nosotros en la iglesia. No deje que se distraiga, que su mente se vaya. Recuerde que el principal enemigo somos nosotros mismos, y no solamente nosotros, sino dentro de nosotros mismos, para ser más explícitos, ¿quién? Nuestra mente, amén. Ahí es donde está la indisciplina, ahí es donde radica todo, ¿no? Vamos a estar tocando un tema, ahorita acabamos de leer un versículo que habla de el ejército de Dios, ¿no? Los que vieron ahí lo que posteamos, no sé si lo vieron, estamos viendo que el reino de Dios es arrebatado ¿por quiénes? Por los valientes, ¿ah? Como todo un ejército de Dios, ¿no? Entonces dice que en los tiempos de David, ustedes saben que David obviamente tuvo que huir de Saúl, pero él empezó solo. No sé si recuerdan que aquí estuvimos compartiendo sobre la famosa cueva, aquella cueva de Adulam. Él estaba ahí solo y la gente comenzó a llegar, empezaron a llegar y esa gente que llegaba tenía una característica, no sé si se acuerdan, era gente endeudados, afligidos,
amargado. Bueno, uno diría valiente ejército al que se le agregó a David, ¿no? Pero así entraron. Pero más adelante uno ve que esa gente hizo grandes cosas, de la mano de Dios y guiados por un gran líder, ¿no? Ese era el ejército de Dios, los valientes de David, ¿no? Entonces, esa es la idea de las iglesias, obviamente que la gente venga en esas condiciones. Obviamente uno quisiera que no fuera así, que la gente buscara al Señor en otras circunstancias, o sea, en medio de su bonanza, en medio de su agradecimiento, dijera, voy a buscar a Dios. Hay casos de que los hay, pero la gran mayoría de la gente, los que hemos ido a los pies de Cristo, ha sido siempre porque estamos cansados de la vida que llevamos, por llevar palo, por todo lo que ya todos ustedes manejan, ¿no? Entonces, en ese tiempo se le agregaba gente a David, se le fue agregando hasta formar un gran ejército, ¿no? El ejército de Dios, decía ahí. Entonces, desafortunadamente, hermanos, esto del ejército que vamos a estar hablando hoy, de lo que es el ejército de Dios, y cuando uno llega a los pies de Cristo, uno recibe varios títulos, ¿no? A veces dice que uno es embajador de Cristo. ¿Se acuerdan que comentábamos hace 8 días de la anécdota de mi famoso CDs? Porque uno es embajador de Cristo, ¿no? Pero uno tiene, como embajador de Cristo, uno adquiriría un rol. El rol del embajador es conocer a quién representa para, obviamente, servir de representante, ¿no? Pero cuando uno dice que uno es un soldado de Cristo, ya hay otro rol ahí, ¿no? Porque la palabra soldado está ligado a ejército y ejército está ligado a guerra y bueno, ya hay otro lenguaje que hay que manejar ahí. Pero bueno, lo importante sería que la gente se preparara para eso, para saber que uno en el momento que llega a los pies de Cristo se está enrolando a un ejército, ¿no? Y hay que prepararse como todo, ¿no? Pero bueno, lo que menos vemos es que la gente se esté preparando, ¿no? Basta con ver en las iglesias el ausentismo. Bueno, hoy hay gente que no está con nosotros, pero sí hay gente que nos ha llamado, que no podían venir hoy sacan las vacaciones, hay gente que está aprovechando para los últimos días disfrutar con los chiquitos, otras personas tenían otros compromisos, pero bueno, cada uno maneja su propia relación con el Espíritu de Dios y que sea el Espíritu Santo que trate con cada persona, ¿no? Yo comentaba con el hermano ahora, antes de empezar el culto, que gracias a Dios, porque Dios en medio de su sabiduría, gracias a Dios que la salvación es personal, ¿no? Que la salvación no depende de nadie, porque imagínense que la salvación mía dependiera de que mi familia viniera a la iglesia. Estamos listos para la foto, Qué bueno, ojalá, y en la medida en que yo tenga en mis manos hacer algo por ellos, lo voy a hacer. Pero si no quieren, ni modo, Porque ¿se acuerda lo que le preguntaba el Señor a quién fue que le preguntó lo de los huesos muertos? A Ezequiel, ¿no? A Ezequiel que le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Es lo mismo que le preguntarían a uno, ¿no? ¿Vivirá tu familia? ¿Tu familia se salvará o no? En la medida en que yo pueda hacer algo por ello, lo voy a hacer, pero lo tengo claro de que esto es personal, ¿no? Yo jalaré a los que se dejen jalar, pero los que no quieran, ni modo, ¿no? Entonces, la gente no se está preparando para esto, o sea, estamos viviendo tiempos bien complicados, bien difíciles. No sé si ustedes leyeron o escucharon la noticia de la chiquita de 11 años que está embarazada y el sospechoso es el hermano de 14. Mire el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, Y no crea que eso es aquí en Costa Rica. También leía una noticia allá en Colombia de una madre que fue capturada porque le daba a su hija de 8 años a un pulpero a cambio de comida, para que él abusara de ella, ¿no? Cosas de esas, o sea, estamos viviendo tiempos fatales, ¿no? Desafortunadamente. Por eso es que el Señor dice que cuando Él regrese aquí, ¿será que hallará fe aquí en la tierra? O sea, habrá todavía cuando Él venga gente que crea en Él. Al paso que vamos, está difícil. El remanente va a ser cada vez más pequeño, Pero eso no nos sorprende. No, está escrito. La maldad va a ir en aumento, la fe de muchos se va a enfriar, eso está escrito, pero el pequeño remanente se va a mantener. Lo importante es que nosotros tomemos la decisión de hacer parte de ese remanente, no nos dejemos arrastrar por la gran mayoría, porque amplio es el camino de la perdición. Amén, hermanos. Entonces, acabamos de leer algo que tiene que ver con el ejército de Dios. Y dice que la palabra, si usted busca en la Biblia, si usted tiene eso de Biblia online o CompuBiblia, usted busca en Jehová de los ejércitos, la palabra o la frase Jehová de los ejércitos aparece casi 300 veces en la Biblia. Jehová de los ejércitos, Mucha gente a veces se cuestiona decir, qué raro, Jehová de los ejércitos, ¿por qué? Si Dios es un Dios de paz y Dios de amor, ¿no? Y dice, sí, pero también la palabra dice que Él es varón de ¿qué? Varón de guerra, Porque la paz y el amor, qué bonito, Paz y el amor, disfrutar de eso, ¿no? Pero para tener paz y amor, muchas veces ha tenido que correr sangre ahí, ¿no? Hay países que viven en paz y que viven tranquilitos ahora, pero en algún momento tuvieron que pelear por su independencia, tuvieron que pelear por sus derechos, hubo que correr sangre ahí. Entonces, hay que pelearla.
O sea, Dios es un Dios de paz y amor, pero Él entiende que estamos en una guerra. El Señor lo tiene claro y lo establece en su palabra, que hay dos reinos. Está el reino de Él y el reino que no es de Él. Que a la gente, mucha gente no le gusta que le digan el reino de Satanás o el infierno. No le digan así, porque es que eso es algo que ustedes se han inventado para asustarnos, dicen algunas personas. A veces, si usted ha tenido la oportunidad de salir a evangelizar a la calle, hay gente que le sale a uno con eso. Bueno, no me hable del infierno, eso se lo inventaron ustedes, padre mío. Está bien, entonces hablemos de un reino de Dios y un reino que no es de Dios. Y no solamente que no es de Dios, sino que está en contra de Dios, ¿no? Entonces, hay dos reinos, hay una guerra, eso es inaludible. Nosotros tenemos que saber que eso no lo podemos negar. En el momento que usted viene a los pies de Cristo, usted está entrando en una guerra. Que usted asuma el rol que le corresponde y que Dios espera que usted asuma es una cosa. Pero que está usted metiéndose en un lío tremendo, en una guerra, usted lo tiene que saber. Amén, hermanos. Entonces estamos en una guerra, y no es una guerra cualquiera, ¿no? Es una guerra espiritual, ¿no? O sea, no es contra cualquiera ahí, cualquier ejercitillo por ahí, ¿no? Estamos hablando que eso es contra ¿qué? Potestades, contra legiones, contra... O sea, el enemigo no es cualquier pintado en la pared, el enemigo tiene lo suyo también, ¿no? Y las armas nuestras tampoco son cualquier arma, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero cuando uno habla de eso, de servicio militar y todo eso, el ejército, pues aquí en Costa Rica es particularmente complicado porque aquí no hay ejército, ¿no? Aquí no hay servicio militar. En algún momento lo hubo, pero las generaciones que se han venido levantando no manejan ese concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, países como Nicaragua o Colombia, sí hay lo que se llama el servicio militar obligatorio. Entonces, todo muchacho de 18 años tiene que definir su situación militar. A las buenas o a las malas, ¿no? A las buenas, ¿qué es? Yo salgo del cole, puedo tener 16, 17 años, tengo que ir a presentarme al batallón para que me hagan exámenes. Si no sirvo, pues está bien. Y si sirvo, pues se juega. Ahora, si yo no estoy estudiando en el cole y llego a los 18 años, igual, tengo que presentarme a un batallón y decir, vea, yo ya tengo 18 años, necesito definir mi situación militar, ¿no? Y te hacen los exámenes y todo eso. Ahora, si una persona elude eso, pues siempre va a estar con el temor de que caiga en alguna redada, ¿no? Porque el ejército generalmente está recogiendo muchachos. A ver, muéstreme su libreta militar. No la tengo. Va para allá, ¿no? Por eso fue una de las razones por las cuales cuando a mí me dijeron, registre a su hijo en la embajada colombiana, regístrelo. Digo, pues puede tener la doble nacionalidad, tico, colombiano. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si alguna vez a él le da por ir a Colombia a pasear y tiene 18? Libreta militar, no la tiene, se juega. Entonces mejor que siga como tico. mejor, dejémoslo ahí quietico, ¿ah? Quietico. Está bien, entonces dejémoslo ahí nada más. Entonces, eso del servicio militar es complicado hablar aquí. En Colombia es obligatorio. Ahorita ya están suavizando eso. Antes, para uno entrar a la universidad, cédula y libreta. Un trabajo, cédula y libreta. Entonces uno se veía obligado a sacarla, ¿no? Ahorita ya están quitando esa parte, ¿no? En el asunto de las cosas de Dios, hermanos, que ahí también hay un ejército, hay un servicio que pagar. ¿Cómo creen ustedes que es el servicio ya con Dios? ¿Obligatorio o no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen ustedes? Tú dices que es obligatorio. ¿Quién dice otra opinión diferente o igual? ¿O todos respaldan eso? ¿Es obligatorio? Debería ser obligatorio, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Por el libre albedrío, ¿no? El Señor nunca, en las cosas de Dios casi nada es obligado. O sea, inclusive cuando usted se enrola en el ejército, usted puede asumir el rol que le corresponde o no, pero siempre es una decisión personal. El Señor siempre lo ha dicho, ¿no? Aquí está, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Escoge tú, ¿ah? Escoge tú. El Señor dice, obviamente, en su intencionalidad, yo espero que escojas bien, ¿eh? Eso para que tengas largura de años, ¿no? Pero escoge tú de todas formas. Lo importante es que sepas que tú eres responsable por lo que escoges, ¿ah? Tú eres responsable, nada más que tú, ¿no? No le eches la culpa absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, aún así, el Señor obviamente tiene esa promesa y Él lo dice ahí en Génesis 28:15, Él dice, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo he dicho, ¿ah? Aún así, el Señor está ahí, esa es la promesa, ¿no? En la medida en que tú permanezcas ahí, tenlo por seguro que Él va a estar ahí contigo y va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer, ¿no? ¿Qué dijo que iba a hacer? Lo que ahorita cantábamos también, que grandes promesas. ¿Se acuerda que estamos cantando ahora? Grandes promesas. Bueno, yo no canto como el pastor Germán, pero más o menos me entendieron cuál era la canción, ¿no? Hay grandes promesas. Él lo ha dicho que lo va a hacer.
pero obviamente en la medida en que nosotros permanezcamos en Él, ¿no? Entonces, Él está ahí, lo dijo, solamente que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén, hermanos. Entonces, obviamente, no hay servicio obligatorio en las cosas del Señor, pero sí entendamos eso, hermanos, que en el momento en que venimos a los pies de Cristo nos estamos enrolando en el ejército de Dios. Entonces, no es cualquier ejército, no son cualquier armas, ya esos pasajes lo hemos leído, que no es contra carne ni sangre, pero les voy a leer así rápidamente nada más las armas. Él nos dice que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios, ¿cierto que sí? Y habla también del cinturón de la verdad, habla de la coraza de justicia, habla del escudo de la fe, habla del casco de la salvación, y después habla de ¿qué más? Lo más importante, de la espada, que es la palabra, amén. Eso lo decía el apóstol Pablo, y él usaba ese lenguaje porque Pablo obviamente era romano, conocía todo el asunto que tenía que ver con los soldados romanos, y dijo, voy a utilizar un lenguaje para que la gente me entienda, ¿no? Esa es una buena estrategia. Ahorita hablaba yo con el hermano de eso, ¿no? De qué importante es que uno transmita la palabra clara, o sea, que la gente realmente la entienda. Porque dice que qué pasaría si la trompeta no suena con sonido cierto. ¿Quién se va a preparar para la batalla, no? Yo le comentaba ahí con el hermano de ese asunto, de por qué es importante que la trompeta suene con sonido cierto, porque en ese entonces las trompetas tenían diferentes significados, ¿no? Si la trompeta sonaba de una forma, la gente decía, uy, reunión, nos van a informar algo, ¿ah? Si la trompeta sonaba de otra forma, wow, algo pasó ahí, se perdió alguien, o hay un pleito, o lo que sea, ¿no? Y así, las trompetas tenían diferentes significados, pero había un significado en la trompeta que decía, prepárate para la batalla porque nos van a atacar. Entonces, las trompetas tenían su significado, ¿no? Entonces, qué importante que la trompeta sonara con un sonido cierto. ¿Para qué? Para que la gente supiera para qué prepararse, ¿no? Porque si no sonara con sonido cierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Si la palabra de Dios no es llevada a la gente con claridad, así que la gente la pueda entender, como decía el apóstol Pablo, yo prefiero decir pocas palabras, pero con entendimiento, a decir miles y que no entiendo nada, ¿no? Entonces, qué importante es que hermanos, que la trompeta suene con sonido cierto, amén. Amén, hermanos. Entonces, todas estas armas que acabamos de ver ahora del escudo, hay algo bien curioso ahí, no sé si usted lo ha visto. En la armadura, que hablamos de toda la armadura, hablamos del escudo de la fe, el casco, el cinturón. Todos esos implementos son de defensa, ¿eh? Todos son para defendernos. Tan solo una parte de la armadura es para atacar, ¿cuál es? La espada, ¿eh? Entonces, por eso es que es importante que sepamos manejarla, porque si es la única que nosotros usamos para atacar. Hace 8 días hablábamos de que la gente que estaba construyendo los muros con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. O sea, nosotros no podemos descuidar para nada el manejo de la espada, ¿no? Y este uniforme, llamémoslo así, si es que estamos hablando de militares, o esta armadura, es personal, ¿no? Cada uno tiene su propia armadura. Y les voy a contar por qué. Cuando iban a mandar a David a que peleara con Goliat, ¿ustedes se acuerdan? No sé si han leído ese pasaje que Saúl le prestó la armadura de él, se la prestó a David. Bueno, pues Saúl, dice la palabra que Saúl era una persona grandota, hermosote, así dice, ¿no? Yo no lo conocí, pero bueno. David, por el contrario, dice que era ¿qué? Era chiquitillo ahí. Entonces yo no me imagino a David con la armadura de Saúl, ¿ah? Yo creo que no podía ni caminar el hombre. Y es cierto, no podía ni caminar. Digo, yo con esto no voy a poder ir a pelear. No, quíteme esa vaina. Yo voy con mi propio traje, o sea, su propia arma y todo ese asunto. Entonces cada uno de nosotros tiene un uniforme a nuestra medida, ¿no? Cada uno maneja su propio escudo, cada uno maneja su propia espada, y cada uno la maneja de acuerdo a sus propias capacidades o a como se haya preparado, ¿no? Entonces, eso es personal realmente. Entonces, como el servicio militar en Dios no es obligatorio, como lo acabamos de ver ahora por el libre albedrío, entonces no puede pasar como pasa en aquellos países que le acabé de decir, que de un momento a otro o en determinadas fechas del año se arma un tremendo batallón, porque obviamente ellos tienen sus cupos definidos, ¿no? Tal mes, generalmente los coles allá terminan como en junio o julio, porque es otro calendario. Entonces ya ellos saben que en agosto van a tener miles de soldados nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque es obligatorio. En el caso de las cosas de Dios, como no es obligatorio, nosotros no vamos a poder armar de una así un gran ejército, ¿no? Sino que se va, como decíamos ahora en David, ¿se van qué? Agregando poco a poco, a medida que la gente entienda y tenga conciencia de a qué se está metiendo y por qué lo está haciendo, entonces van a ir agregando soldados nuevos, ¿no? Pero de eso se trata el asunto. Ahora, la ventaja con este ejército de Dios
es que allá en lo natural de esos países, los muchachos, si son del cole, prestan un año de servicio militar. Entonces al año salen con su libreta ya contentos a buscar trabajo, ¿no? Si no son del cole, prestan 2 años de servicio militar y esos son los que les toca que ir al monte a pelear con la guerrilla y todo ese asunto, ¿ah? Pero salen. Entonces salen unos, entran otros, salen unos, entran otros y así se mantiene, ¿no? En este asunto con el Señor, hay entrada, pero no hay salida, ¿ah? ¿Cuándo termina la guerra? Nunca. O sea, cuando nosotros muramos, mientras estemos aquí, estamos en guerra. Mientras usted reciba al Señor, comienza la guerra en usted. La carne contra el espíritu. Comienza el que es de Dios contra el que no es de Dios. Comienza el hijo de la carne persiguiendo al hijo del espíritu. ¿Y hasta cuándo da eso? Hasta que nosotros muramos y estemos con Él. Hasta que dejemos de hablar de Dios y empecemos a hablar con Dios. Dejar de hablar de Él para hablar con Él. Yo cada que escucho esa canción de Cara a Cara de Marcos Vidal, no sé si la han escuchado, que dice que voy a estar sentado en la mesa y que no voy a poder ni hablar, solamente quiero mirarlo cara a cara, nada más. O sea, uno se imagina eso en su mente finita y uno diría, wow, qué tremendo eso, ¿eh? Que uno pueda realmente sentarse a la mesa, no importa en qué lugar, ¿eh? Ni en la cabecera o en la medio, no, donde sea, pero que esté uno ahí sentadito. Esa es la meta de cada uno de nosotros, pero para eso tenemos que pelearla, o sea, eso no va a ser gratis para nada. Entonces, obviamente, a ese llamado es que nosotros hemos sido convocados, ¿ah? Cada uno de los que estamos aquí hacemos parte del ejército de Dios, ¿no? Usted puede mirar hacia el lado y ver carita y decir, ya, qué curioso, ¿ah? O sea, no sabía yo eso, sí sabía, pero no lo había visto de esa forma de que cada uno de nosotros es soldado de Cristo en ese gran ejército de Dios. ¿Ejército para qué? Para defender, obviamente, lo que el Señor nos dejó aquí estipulado y que cada vez es más y más atacado. La palabra de Dios cada día es más y más atacada, ¿no? Nosotros tenemos que defenderla como miembros de ese ejército. ¿Estamos, hermanos? Amén. Entonces, mire que en el libro de Jueces, voy a leerle un versículo que hay ahí para que lo analicemos. Dice que, obviamente en esta misma línea de todas esas guerras que habían en ese entonces, dice que de toda aquella gente habían 700 escogidos que eran zurdos, dice, y todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Entonces imagine, 700 personas zurdos. O sea, si usted quiere ver a alguien escogido, imagine usted, ¿no? Eran 700 y tenían que ser zurdos. Ustedes imagínense si eran más que escogidos, ¿ah? Y dice que ellos tiraban con una honda una piedra a un cabello y no erraban. Ustedes imaginen el grado de destreza que esta gente tenía para manejar esa onda, ¿ah? Ese es el nivel de destreza que usted y yo, como soldados de Cristo, deberíamos tener en el manejo de la espada del Espíritu, que es la palabra, ¿no? Para poder defendernos. Mire que el Señor se defendió de esa manera, escrito está, y para todo tenía una respuesta, ¿ah? Pero nosotros tenemos que saber y manejar el arma de tal manera para que podamos defendernos. Entonces esta gente, imagínense, 700 de miles que eran, ¿no? Escogieron 700, zurdos todos. ¿Pero por qué los escogieron? Tenían una destreza increíble para manejar las armas. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel, hermanos, que realmente, no sé si usted lo ha visto de esa forma, pero es un privilegio realmente que nosotros hayamos sido escogidos por Dios para formar parte de su ejército, ¿ah? Amén. No sé si usted lo ha visto así, pero es un privilegio, ¿ah? El que hayamos sido escogidos. O sea, cualquiera no es, el llamado es para muchos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero ¿quién los descarta? ¿No es Dios? Hay gente que dice, ve, ¿sí ve? Dios hace asesión de personas. Dice que muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Es que no es el Señor el que escoge, Él hace el llamado. Los que responden al llamado son los escogidos. Y no necesariamente tienen que ser personas que estén capacitadas, ¿no? Porque nada más que espera el Señor de nosotros, un corazón dispuesto y que estemos con ese corazón humillado nada más y dispuestos a servir nada más. Es lo que Él espera. ¿Tenemos las capacidades o no las tenemos? Eso no lo ve el Señor en primera instancia, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el Señor no elige a los capacitados, sino capacita a los elegidos, ¿no? Entonces, asegúrese usted de ser un elegido, de ser una persona que responde al llamado y verá que el Espíritu Santo lo capacita, porque dice que la palabra de Dios al más simple lo hace sabio, ¿eh? Al más simple lo hace sabio. Amén. Entonces, es un privilegio realmente que nosotros hayamos sido escogidos. Mire que hasta aquí todo va bien, ¿no? Ejército de Dios, ya tenemos clara la guerra, sabemos que hay un uniforme, que hay armas, que tenemos que ser diestros para manejar las armas. Hasta aquí todo va bien, ¿no? Porque hace parte de la intencionalidad de Dios. Eso es lo que Dios quisiera, ¿no? Que hiciera ese llamado y que la gente respondiera. Pero realmente, pues, la realidad es otra, ¿no? El Señor lo puso ahí todo en bandeja de plata, pero la gente que responde al llamado no son los que uno quisiera, en las cantidades que uno quisiera, ¿no?
Imagínate, a David al final le pudo reunir un ejército de 600 hombres. Está bien. El Señor cuando estuvo aquí tampoco tenía un gran ejército. ¿Cuántos tenía él? ¿Armó un grupito de cuántos? 12. Él tenía sus 12 personas, que eran su argolla, digámoslo así. Y dentro de los 12 tenía su argolla también, que era Juancito y Pedro, los que siempre andaban con él, ¿no? Las argollas siempre han existido, las buenas argollas, ¿Qué es lo malo de las argollas? No estar en ellas, ¿no? Hay gente que critica las argollas porque dice, es que ahí son muy argolleros. No, no, si el Señor tenía su argolla. Juancito, Pedro, Andrés, eran los que andaban siempre con él, Entonces, las argollas siempre han existido. Entonces, nada más asegurémonos de estar en una buena argolla, porque tenemos que ser selectivos, ¿no? Entonces, él buscó 12 varones ahí, que uno diría que fueron los primeros generales de su ejército, los primeros que a la larga fueron los encargados de ir a abrir camino, ¿no? Y el Señor sabía en qué momento sus discípulos estaban o no estaban capacitados, porque si usted lee la palabra ahí en el libro de Mateo, cuando el Señor los mandó por primera vez, dice que los mandó de 2 en 2, ¿cierto? Les dijo, bueno, ahí los mando, como ovejas en medio de lobos, pero les dio unas instrucciones, les dijo, bueno, ojo vivo, vayan, pero no se vayan a meter ni en ciudades de gentiles, ni en casas de impíos, ni nada de eso, todavía no se metan ahí, sino que busquen a ¿quiénes? A las ovejas perdidas de Israel, primero. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora uno diría, pero ¿por qué hizo eso el Señor si se supone que uno tiene que ir a buscar a todo el mundo? Pero porque Él sabía que la gente todavía no estaba preparada, ellos estaban apenas empezando. Vayan y busquen primero a las ovejas perdidas de Israel, porque apenas ustedes están en entrenamiento, ¿no? Más adelante, al final del libro de Mateo, cuando está la gran comisión, ahí los vuelve a mandar, ¿no? Pero ellos ya estaban preparados, ya ellos habían pasado todo el discipulado, digámoslo así. Entonces les dijo, ahora sí, vayan y hagan discípulos, ¿no? ¿A quién? A todas las naciones. A ella no les dijo, a este sí, a este no. No, vayan a todas las naciones. ¿Y qué tienen que hacer? Facilísimo. Nada más enseñen lo que yo les he enseñado. Eso es lo que tienen que hacer. Y hagan discípulos y bautícenlos. Entonces, mire que el Señor también sabe determinar en qué momento la gente tiene sus capacidades, ¿no? No todos estamos todavía capacitados para echarnos encima toda la guerra como tal, sino hay que saber en qué parte de la guerra hay que escoger las batallas. Porque si tú escoges las batallas mal, de seguro que vas a perder porque a lo mejor el enemigo es más fuerte que tú. Entonces tienes que saber dónde enfrentarte. El Señor cuando sacó el pueblo de Israel, dice que el camino de Egipto a la tierra prometida era un recorrido de 40 días más o menos. Al final, ¿cuánto se demoró esa gente? 40 años. ¿Por qué? Tuvieron que bordear y así. Bueno, por aquí no, porque hay un pueblo guerrero. Ese pueblo coge a este pueblo y lo vuelve nada, ¿no? Estámonos por acá. Después hubo la desobediencia del pueblo y todo lo que conocemos de la historia. Pero el Señor fue llevando a su pueblo por una senda segura. O sea, el sabio ve el peligro y ¿qué hace? Se aparta, ¿no? O sea, si yo voy por la calle y veo que ya es de noche, viene alguien medio sospechoso, 2 metros de altura, yo digo, no, mejor por otro lado, ¿no? ¿Para qué? Uno podría decir, no, yo me agarro con él, no, que está más grande que yo, entonces mejor me aparto. Entonces hay que saber elegir las batallas, ¿no? Nosotros tenemos que saber elegir las batallas. ¿Amén? Entonces, obviamente el Señor quiere que nosotros seamos generales de su ejército, que seamos líderes, que seamos personas que guiemos, porque nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A ser discípulos, a discipular. Pero antes de ser un general, antes de ser un capitán, ¿qué hay que ser? Un soldado, ¿ah? Y antes de ser soldado, ¿qué hay que hacer? Hay que enlistarse. Entonces, volviendo al ejemplo natural que veíamos ahora, los soldados, o sea, en lo natural, los muchachos, yo por cierto les cuento, yo no fui a prestar servicio militar ahí porque es que realmente cuando uno viene bien en el cole y uno tiene, digamos, como un futuro relativamente prometedor a nivel de universidad y todo eso, ese año es un año perdido ahí. Hay gente que le gusta, pero por lo general, más que todas las mamás de uno, ¿no? Se estresan todo y dicen, no, ¿qué voy a mandar yo a mi hijo por allá? Y siendo yo el menor de los hombres, peor. Bueno, ahí se movieron una cantidad de cosas no tan legales, pero bueno, al final yo salí con mi libreta militar. Pero los muchachos, en el momento en que les dicen que sirven para el servicio militar, no es que dicen, usted sirve, váyase para su casa y ahí le mandamos los manuales por internet. No, así no es. Usted sirvió, hasta luego. Si se despidió esta mañana de su mamá, qué bien. Si no se despidió, salado, porque ya se fue. Lo montan en un camión y se lo llevan para alguna otra ciudad del país, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta del muchacho mi hermano cuando prestó servicio militar, él presentó el examen en Cali, en una ciudad que queda al sur de Colombia, cuando nos dimos, ¿a dónde se lo habrán llevado? No sabemos. Cuando tuvimos noticias, no, anda en Bogotá, casi en el centro del país, entonces uno no sabe. Entonces el muchacho es separado de su familia
Y entra en lo que nosotros conocemos como un acuartelamiento, ¿ah? O sea, la gente tiene que entrar en el cuartel ¿a qué? A prepararse, a ser adiestrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en un ejército, no es que yo desde mi casa me voy a preparar ahí oyendo prédicas y revisando una que otra cosa. O sea, no es que esté mal oír prédicas, es bueno, ¿ah? Pero no vivir solamente de eso, ¿ah? Nosotros tenemos que venir al cuartel, tenemos que segregarnos para empezar ¿a qué? A congregarnos, ¿ah? ¿Dónde es que uno se adiestra? En la iglesia. ¿Dónde es que uno va a preparar a compartir con otros hermanos y ahí con ese roce hombro a hombro a crecer? En la iglesia, en la medida en que uno se congregue, ¿no? Entonces, obviamente, a como están las iglesias hoy en día, a veces uno quisiera más bien que la gente se quede en las casas, ¿no? Pero escoger una buena iglesia, escoger un buen cuartel para que nos enseñen a manejar las armas, ¿no? Los muchachos están, volviendo allá de la experiencia que yo conozco, son 3 meses totalmente apartados de la familia, ¿no? 3 meses donde les enseñan a manejar las armas, les enseñan a cómo armar y desarmar un fusil y todo eso. A los 3 meses ya ellos hacen lo que se llama juramento de bandera, juran y los dejan ir a ver a su familia, ¿no? Entonces, eso no es fácil, es complicado, pero en las cosas de Dios debería ser así también. Uno tiene que segregarse totalmente de lo que a uno le gusta, lo que a uno le atrae, para empezar a congregarse en Dios y empezar a compartir con gente que está en la misma línea de uno, ¿ah? Esos muchachos allá me imagino que comenzaban a conocer muchachos de otras razas, de otros departamentos, de otras ciudades, con los mismos temores, las mismas angustias, la misma incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Pero todos sabiendo qué era lo que les esperaba, ¿no? Lo primero, obviamente, una pelada de cabeza, ¿eh? Lo primerito, ¿eh? Bajarles todo el pelo, ya ellos saben eso. Después, obviamente, que van a empezar a madrugar 4 o 5 de la mañana, o sea, ellos ya saben el rol, ya lo conocen. Nosotros como miembros del ejército de Dios, ya sabemos también, porque ahí está escrito, ¿eh? ¿Qué es lo que nos espera, no? Vamos a tener aflicción, vamos a ser perseguidos por causa de la palabra, vamos a ser despreciados. Pero bueno, en la medida en que eso ocurra, quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Si usted mira alrededor, usted va a decir, ay, pero aquí hay gente más capacitada que yo, de seguro que aquel hermano es mejor orador que yo, habla mejor que yo, lee más la palabra que yo. Es más, tiene hasta más presencia que yo, o sea, ese va a ser seguro mejor soldado que yo. Pero no, en las cosas de Dios, recuerde que Dios ve más allá de eso, ¿eh? El Señor ve en corazón, ¿no? Así le pasó a David con Saúl, ¿no? David chiquitillo y todo, pero el Señor veía su corazón y sabía que esa era la persona ideal para ocupar el cargo que él necesitaba ocupar. Entonces, esa etapa de adiestramiento, hermano, nosotros tenemos que tenerla aquí en la iglesia. ¿Cuál es un versículo que está de lo que es la característica de un general del ejército? Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 12. Dice, estos fueron jefes del ejército de los hijos de Gad. El menor podía hacer frente a 100 hombres y el mayor a 1000. Estos fueron los que cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado sobre sus riberas, e hicieron huir a todos los del valle del oriente y del occidente. Mire qué curioso aquí, dice que estas personas que eran capitanes del ejército, ellos cruzaron el Jordán cuando se había desbordado. El Jordán era un río particularmente peligrosísimo, sobre todo cuando se desbordaba. Pero eso no detuvo a estas personas, lo cruzaron, ¿por qué? Porque tenían que hacer huir a los enemigos que estaban por ahí merodeando, ¿no? Ese era el pensamiento de un verdadero líder, un verdadero capitán del ejército, ¿eh? O sea, que nada nos detenga, absolutamente nada. Hay gente que no viene a la iglesia porque llueve o porque amaneció con algún dolorcillo, o sea, uno entiende eso, ¿no? Pero hay gente que a veces realmente por cualquier cosita dejan de ir a la iglesia, o sea, hay cosas mucho más importantes que se interponen en tu relación con Dios, ¿no? Entonces, esa no es la mentalidad que sirve, ¿no? Dice la palabra que aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué pasa? No es apto para el reino de Dios, no es apto. O sea, nosotros no podemos estar mirando hacia atrás cada rato, no. Si vamos para adelante, vamos para adelante, ¿no? Como el ejemplo siempre que pone el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, yo ya lo de atrás lo dejé atrás, o sea, yo prosigo hacia la meta. Entonces, esa debe ser la actitud de nosotros como miembros del ejército de Dios y como futuros y candidatos a ser capitanes, a ser generales, a ser líderes, a ser maestros para que discipulemos a otros, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? La idea de nosotros de la Gran Comisión no era recibir y aprender, no, sino en algún momento comenzar a dar. Recuerde que nosotros somos deudores. Lo que hemos recibido de Dios es prestado, o sea, tenemos que compartirlo con los demás, somos mayordomos. ¿Se acuerda usted cuál es el principio de la mayordomía? ¿Se acuerdan? Responsables de todo, dueños de nada, ¿no?
Eso es un mayordomo, ¿ah? Nosotros somos mayordomos. Con las cosas de Dios somos totalmente mayordomos, ¿no? Bien, entonces esa etapa obviamente de adiestramiento, como les decía, empieza cuando nosotros nos recibimos al Señor, comenzamos a congregarnos aquí y tenemos que empezar a alimentarnos de lo que se da en el cuartel, ¿eh? Esos muchachos allá cuando estaban en el cuartel tenían que comer lo que les dieran ahí. No era que la mamá les mandaba ahí le mando el lunch, ahí le mando un gallito, no, nada de eso. Lo que le den en el cuartel. Usted tiene que venir a alimentarse de lo que le den aquí. Obviamente también usted tiene aquí la fuente de alimento espiritual, ¿no? Para que usted verifique que realmente de lo que se está alimentando va en línea a lo que Dios establece en su palabra, ¿no? No se coma cualquier cosa tampoco, que es lo que pasa hoy en día en las iglesias, ¿no? La gente todo lo que oye se lo come, solo porque la gente le pone el sello de, en el nombre de Jesús. Como dicen el nombre de Jesús ya, lo asumen como verdad, ¿no? No cometa ese error, nada más verifique que realmente aquí en el manual está tal cual como se le dijo, y si está, pues obviamente perfecciónelo, cómaselo, mastíquelo, haga rumelo como hace la vaca, ¿no? Páselo de un estómago al otro y así hasta que le quede totalmente claro, porque recuerde que el Señor anda buscando a quienes entendidos, ¿no? Que lo anden buscando. Ya hemos compartido ya parte de eso de la diferencia entre conocer y entender, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a un nivel de entendimiento, no de conocimiento solamente, sino de lograr entender. ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, recuerde que, vean, por ejemplo, nosotros al final de aquí, cuando termina el culto, ¿qué hacemos? ¿Compartimos qué? Un almuerzo, ¿cierto que sí? Ya más o menos a esa hora, más de uno tiene, ¿qué? Le suena el estomaguito, ¿ah? Ya tiene uno hambre, ¿cierto? Pero el hambre a ustedes no se les quita cuando yo hago el anuncio del almuerzo. Digo, vamos a tener un almuerzo. Sí, ya todos se llenaron, ¿no? El hambre sigue estando ahí, ¿cierto? Es más, a ustedes ni siquiera se les quita el hambre cuando van allá y compran el almuerzo y lo ponen ahí en la mesa. Todavía no se les quita, ¿cierto o no? ¿Cuándo se les quita? Cuando el alimento, ¿qué? Entra en ustedes, entra al estomaguito, ¿no? Entonces, esa sed y esa hambre de las cosas de Dios no se le va a quitar a usted ni a mí pensando en Dios, pensando en la palabra, pensando en todas las cosas grandes que Dios ha hecho, que es bueno, está bien pensar en eso, pero solamente esa hambre y sed de las cosas de Dios y de la palabra de Dios se le va a quitar a usted cuando la palabra tenga, ¿qué? Cabida en usted. Cuando usted permita que la palabra entre en usted, cuando usted permita que el Espíritu Santo como tal entre en usted. Por eso es que a veces uno le dice a la gente cuando cantan esa canción que el maestro de Galilea está pasando por aquí. ¿La han escuchado? Que el maestro de Galilea está pasando por aquí. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito que está pasando por aquí, pero qué triste es que después uno diga, uy, ya, el maestro pasó por aquí. No, lo importante es que se quede en nosotros, se quede en cada uno de nosotros. Eso es lo importante. ¿Qué nos sirve que el Señor pase por aquí? Si así como pasó se fue, ¿no? Lo importante es que usted le dé cabida a Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, ¿no? Entonces, recuerde, ¿no? Eso es lo mismo. Cuando usted va a McDonald's, usted por ver el afiche ahí no se le quita el hambre. Usted tiene que entrar, pagar el precio, recibir el pedido, sentarse y comérselo y digerirlo para que se le quite el hambre. Si no, pensando en las cosas de Dios, usted no va a lograr realmente que haya esa plena comunión de usted con Él, ¿no? Pensando solamente y sabiendo, de lo que otros han hecho, ¿no? Y viviendo de lo que otros han vivido, lo que otros han peleado, las victorias de otros, no. Cada uno tiene que pelear su propia batalla con su propio uniforme, manejando su propia arma, ¿no? Con la destreza que cada uno desarrolle. Amén, hermanos. Entonces, como soldados de Cristo tenemos características. Ahora, ¿usted sabe si es un buen soldado o no? ¿Se ha analizado si es un buen soldado? ¿Cuáles son las características de un buen soldado? Hay varias. Una de ellas es que el soldado está dispuesto a ¿qué? A morir. Cuando un soldado va a la guerra, él sabe que pueden pasar dos cosas. O sobrevive o muere, ¿eh? Porque eso lo sabe cualquier soldado cuando va a una guerra, ¿no? Entonces el soldado está dispuesto a morir, porque él no va a decir, yo me voy a enrolar en este ejército, voy a ir a esa guerra, pero con una condición, ¿cuál? Que nadie me mate. No, nadie le va a comer eso, no, usted se enroló ahí, usted tiene que saber que en cualquier momento puede morir, ¿no? Entonces el soldado está dispuesto a morir. Espiritualmente, si usted se enrola en el ejército de Dios, usted tiene que estar dispuesto a que esa vieja naturaleza que usted tenía muera. ¿Para qué? Para que la nueva criatura que ha nacido en usted pueda vivir, pueda salir. Es necesario que la vieja criatura mengue para que la nueva crezca, ¿no? Como decía Juan el Bautista cuando le presentaba a sus discípulos a Jesús, ahí va, ese es el Cordero de Dios, síganlo a Él, porque es importante que yo mengue. ¿Para qué? Para que Él crezca. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a que todo lo que no es de Dios, todo lo que hemos aprendido fuera de Él, muera, como verdaderos soldados de Cristo, ¿no? Para que la nueva imagen, la que ha sido creada a su imagen y semejanza, pueda
crecer. Amén, hermanos. Entonces, estar dispuesto a morir para que se haga realidad en nuestra vida aquello de que no vivo yo, sino ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. Amén. Entonces, no vivo yo, más Cristo vive en mí, que es fácil decirlo. Mucha gente lo dice así a boca llena, ¿eh? Pero ¿qué tan real es en la vida de las personas? Ahí hay que pesarse, ¿no? Entonces, un verdadero soldado de Cristo está dispuesto a morir, ¿no? Otra cosa es la gente que ha ido a pelear esas guerras, o los grandes mártires de la patria y todo eso, en su momento lo hicieron por amor a lo que estaban haciendo. Uno nunca pelea por algo sin tener amor a aquello por lo que está peleando. En aquel momento esta gente tenía amor a su país, amor a su patria. ¿Cuántos muchachos no mueren allá en esas guerras que hay en el Medio Oriente y todo eso por amor a la patria? Ahora, hay algunos que se van al extremo ya de ser radicales, ¿no? Que, o sea, se suicidan y hacen atentados por amor a una causa que para ellos es amor. Equivocado, pero es amor, ¿no? Y aún así, porque dice que con eso se inmola, ¿no? Pero el buen soldado tiene que tener amor por aquello que está peleando, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Ahora, nosotros como soldados de Cristo tenemos que amar a Dios, porque por Él estamos peleando, ¿amén? Y bueno, ya nosotros hemos compartido varias veces aquello de lo que es amar a Dios. O sea, la única forma de que lleguemos a amar a Dios es conociéndolo, no hay otra forma. Si usted no conoce a Dios, no lo va a amar. Por eso es que el Señor dice, yo quiero que todos vengan, se salven, pero que también vayan al conocimiento, porque un interés especial de Dios es, yo necesito que ustedes me amen. ¿Por qué? Porque yo tengo grandes cosas que ni oídos han oído, ni ojos han visto, pero ¿para quiénes? Para los que me aman. Entonces, no quiero que ustedes se queden por fuera. Conózcame para que me ame, para que usted pueda disfrutar de todas esas cosas, ¿eh? Entonces, y la única forma de eso es caminando, una relación cercana con Él. Por eso es que el Señor le decía a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Le preocupaba eso, ¿quién dice la gente que soy? Y después les dijo, bueno, ya me dijeron eso, ahora díganme ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Le interesa al Señor que usted tenga su opinión personal de lo que Él es, de quién es Él. Por eso también se lo dijo a Pilato, ¿no? Cuando el Señor lo estaban interrogando ahí, Pilato le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Entonces él le hizo una pregunta a Pilato muy curiosa, que bueno que nos la hagamos nosotros, y él le dijo, bueno, eso que tú estás diciendo, ¿lo dices por ti mismo o fue que alguien te lo dijo? Entonces, el concepto que usted tiene de Jesús, la información que usted maneja de Jesús, ¿la tiene porque usted mismo se la ha formado? ¿Usted misma se la ha formado? ¿Usted la ha escudriñado? ¿Te ha investigado? ¿Te ha compartido con Él? ¿O es porque otros te lo han dicho? Es una pregunta que teníamos que hacernos, ¿no? Entonces, cada uno maneja su relación con el Señor de acuerdo al nivel de compromiso. Recuerde que ¿cuándo adquiere uno un compromiso? Cuando se establece una relación, ¿no? Porque si no hay relación, no hay compromiso. El ejemplo que siempre ponemos allá es, yo tengo compromiso con mi esposa porque hay una relación con ella, pero yo no tendría ningún compromiso con la esposa de alguien más porque yo no tengo ninguna relación. No tengo que guardar fidelidad a nadie con la cual no tengo esa relación. A mi esposa sí, a mi familia, ¿por qué? Porque hay un vínculo, hay un compromiso, ¿amén? Entonces, el buen soldado ama a Dios, tiene que amarlo. ¿Por qué está peleando? O sea, que le digan a usted, ¿y por qué estás peleando? Y dice, yo no sé por qué estoy peleando, ¿no? ¿Recuerdan lo que les compartí una vez de Cantar de los Cantares, que le decían a aquella, pero ¿quién es tu amado para que lo estés buscando con ese desespero? ¿Recuerdan? No sé si lo recuerdan. Y que ella dijo, bueno, no, es que mi amado es alto, es blanco, tiene ojos como un sol, y una descripción ahí que uno decía, wow, ¿cómo conoce ella a su amado? Entonces, conozcamos a Dios de ese nivel para que nosotros podamos defenderlo. ¿Y quién es tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Mi Dios es esto y esto, es un Dios de amor, es un Dios protector, es un Dios misericordioso, es un Dios que me ha levantado cuando estando yo en medio de mis delitos y mis pecados. Bueno, que usted pueda defender su fe, ¿no? Porque el buen soldado tiene que estar presto ¿a qué? A defender por aquello que está peleando, si no, no tiene sentido, ¿no? Un buen soldado también es obediente. Es clave eso, ¿no? Cuando en lo natural los soldados están ahí, le dicen, corra de aquí a allá, corra 10 veces, dele 10 vueltas a esa cancha, los pobres muchachos tienen que hacerlo. ¿Por qué? Desarrollan la obediencia, ¿no? Nosotros como soldados de Cristo no estamos ajenos a eso. El Señor demanda de nosotros, ¿qué? Obediencia, ¿no? La palabra obediencia está muchas veces en la Biblia y es más importante la obediencia que ¿qué? Que el sacrificio. El Señor no quiere sacrificio, el Señor quiere que seamos obedientes, ¿no? O sea, eso es lo que Él quiere. Y de hecho la obediencia es el escudo más grande que nosotros podríamos tener. O sea, usted es obediente, en la medida en que usted sea obediente, usted está protegido. O sea, usted está cercado por todos lados y de seguro que vas a estar ahí bien protegido. Entonces tenemos que desarrollar la obediencia. Mire que el Señor Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, aprendió lo que era ser
obediente. Y una obediencia cara, porque fue una obediencia ¿hasta dónde? Hasta la muerte, ¿ah? Pero él tuvo que aprender, porque él cuando era Dios o estando allá con él, simplemente daba órdenes, pero estando aquí, tuvo que aprender la obediencia en medio de todos los sufrimientos que tuvo, ¿ah? Aprendió a ser obediente, ¿no? Ahora, eso sí es bien importante. Cuando usted ve a un soldado, ¿qué es lo primero que usted le ve? Aparte del uniforme, ¿ah? ¿Qué es lo que creo que sobresale y que a uno le infunde respeto? ¿Qué es? Sí, yo veo a un soldado, yo me encuentro con un soldado y bueno, aparte del uniforme yo digo, wow, respeto porque está ¿qué? Siempre está ¿qué? El buen soldado siempre tiene que estar armado, ¿ah? Un soldado desarmado, mire, yo mandar a un soldado a la guerra sin arma o con una navajita ahí. El único era MacGyver, que con una navaja desbarataba un tanque. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Pero el buen soldado siempre está armado, ¿ah? Siempre está armado. Nosotros como soldados de Cristo tenemos que estar armados en todo momento. Hay que llevar el arma en la mano, que la gente la vea, que marquemos diferencia. ¿Por qué? Y no se avergüence de cargarla. ¿Por qué? Porque no podemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, siempre está armado, ¿no? Porque no podemos olvidar que estamos en una guerra, ¿verdad? Hasta los dientes. Dice, está armado hasta los dientes que, mejor dicho, bien, ustedes me entienden. El asunto es que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo está bien armado también. Y el enemigo predica, en el enemigo sí se hace real aquello que está escrito de que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. El enemigo predica en todo momento, ¿ah? ¿Dónde predica? En la tele, en el internet, en el cine. O sea, todos esos espacios los utiliza el enemigo para predicar. ¿Qué es predicar? Llevarle un mensaje a la gente. Nosotros predicamos de la palabra, pero predicar en realidad es llevar un mensaje, ¿ah? Obviamente que el mensaje que el enemigo lleva va en otra línea, ¿no? Están bombardeando todo. Ahora, ¿qué es lo principal que ataca el enemigo? La fe, pero también lo que es la parte, si ustedes analizan bien, el bombardeo del enemigo se enfoca casi que en un área específica, en varias, ¿no? Pero hay una en particular que es la parte de la sensualidad, o sea, la sexualidad, la parte de la pornografía, tratando de destruir, ¿qué? El cuerpo, tratando de destruir el cuerpo. ¿Por qué quiere destruir el cuerpo? Exactamente, o sea, dice la palabra que nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu. Entonces, si no hay templo, no hay adoración. ¿Por qué los judíos no pudieron volver a adorar? No tienen templo. A ellos se les destruyó el templo. O sea, de hecho, ellos quieren volver a construir su templo. No lo han podido hacer para volver a adorar como lo hacían antes. Entonces, si no hay templo, no hay adoración. Por eso es que el enemigo trata de destruir nuestro cuerpo, que es el templo, para que no haya adoración. Y todo va por ahí, por la parte de la sensualidad, de la sexualidad. Por eso es que a los muchachos se les bombardea mucho esa parte de la pornografía y todo eso. Y el que cae ahí es una puerta que si se abre, increíble, uno no puede salir de ahí. O sea, entonces hay que estar armado en eso. Nosotros tenemos que volvernos diestros para poder defendernos, porque el enemigo no está jugando. Por eso es que la palabra dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo, no abran puertas que después no puedan cerrar, porque el que abre su puerta, su ruina busca. Entonces no busquen ruinas, nada más sean selectivos en eso. Ahora, otra característica de los soldados es, cuando usted ve a un soldado, usted no lo ve ahí como todo flaco, ahí todo así como desanimado, no. Los soldados siempre están, ¿qué? Finos, erguidos, corpulentos. ¿Por qué? Porque se ejercitan, porque comen bien, porque ellos se preparan ¿para qué? Están siempre preparados para la batalla. Puede que no les toque pelearla, pero que están preparados, están preparados. Entonces, una de las características de los soldados es esa. Siempre los ve uno fortalecidos, ¿eh? Nosotros como soldados de Cristo tenemos que estar fortalecidos, y para estar fortalecidos tenemos que comer bien, tenemos que alimentarnos bien. Pan de vida, que es el principal alimento que nosotros tenemos. Y no solamente eso, tenemos que estar congregándonos, tenemos que estar alimentándonos de la palabra. Como les decía ahorita, en la medida en que nosotros compartamos como iglesia, nos vamos fortaleciendo, que el Espíritu Santo que está en nosotros esté contento de que estamos caminando bien, y ahí se hace realidad en nosotros lo que está escrito y que a veces lo cantamos, que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces, por eso usted ve tanto cristiano ahí en derrota, tanto cristiano ahí como amargado, y
Y una de las plagas tremendas que uno cree que solamente pasa en el mundo, pasa en la iglesia, que es, por ejemplo, el asunto de estar con estrés, no tanto el estrés, sino, ¿cómo es que le llaman a eso? De la depresión. Ahora usted dirá, ¿y es que el cristiano no se puede deprimir? Pues sí, nuestro Señor se deprimió. ¿Ustedes saben en qué momento el Señor se deprimió? Entró en un nivel de depresión tan tremendo que comenzó a sudar, ¿qué? Gotas de sangre, que es una enfermedad que existe, ¿ah? Cuando una persona entra en un nivel de estrés tremendo, comienza a sudar gotas de sangre, o sea, eso existe. Ahí el Señor estaba estresado, pero eso no le duró todo el tiempo, que llegó a la cruz y estresado, no, le duró un ratito y le digo, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero si no, vamos para adelante, ¿cierto? Le duró un ratito la depresión. Ahora, el problema de la depresión en los cristianos no es la depresión como tal, porque sí puede existir. El problema no es la depresión, el problema es cuánto tiempo vas a durar ahí en depresión. ¿Cuánto tiempo? Ese es el asunto. Es más, dice la palabra que nosotros no llamemos conspiración a lo que los demás llaman conspiración, ni temamos lo que los demás temen, sino que temamos a Dios. Entonces no miremos las cosas como los demás las ven. ¿Cómo ve el mundo la depresión? Tragedia, ¿eh? Lo peor que me puedo pasar, entré en un cuadro depresivo, ya no sé qué hacer, me voy a suicidar y comienza todo, y esperar a que todo el mundo venga al auxilio, ¿no? Así lo ve la gente de afuera, ¿cierto que sí? ¿Cómo deberíamos de ver los cristianos la depresión? Como una bendición de Dios. ¿En qué sentido? Los momentos de depresión son momentos que se presentan en tu vida y en la mía y que nos indican que nosotros tenemos que tomar decisiones. Eso es como cuando uno tiene una infección y le da fiebre. Bendita sea la fiebre que me está indicando que algo está mal, porque si no me diera fiebre ya ni cuenta me da y a lo mejor me voy consumiendo por dentro y nunca lo sé. Entonces bendita sea la fiebre, ¿eh? Que me está indicando que algo está funcionando mal, que debo hacer algo, ¿no? La depresión te indica a ti que tienes que tomar decisiones, ¿eh? Y nosotros siempre ponemos un ejemplo en la iglesia allá en Pavas que es algo muy ilustrativo, que es cuando usted tiene una casa y la casa tiene problemas eléctricos. Hay un cable pelado por ahí y hay riesgo de que se produzca un cortocircuito. Entonces, en las casas existe algo que se llama ¿qué? ¿La caja de qué? De breaks, ¿cierto? Entonces, cuando hay un problema eléctrico, ¿qué es lo primero que se dispara? Los breaks, ¿cierto? Y se va la luz, ¿cierto que sí? Porque si no existieran los breaks y hay un problema eléctrico, ¿qué pasa? Hay un incendio y se incendia la casa, no hay nada que hacer, pero gracias a Dios que existe esa caja de break que se dispara, la casa queda en oscuras. ¿Cuánto tiempo va a durar en oscuras? El tiempo que nosotros decidamos ir a arreglar ese cable, ¿no? Si usted se demora 8 días, pues 8 días va a estar en oscuras. Entonces el problema no fue que se disparara el break, el problema es arregla el problema. El problema no es el problema es qué está ocasionando el problema para que vayas a la raíz. En el momento que usted arregle el cable y sube el break, ¿qué pasa? Vuelve la luz y ya no tienes ese problema, ¿no? Entonces, cuando entres en un cuadro de depresión, que es normal, nada más revisa qué es lo que está ocasionando eso y son momentos de oportunidades para que tú tomes decisiones en el Señor, para que vayas a la raíz del problema y no estés ahí cortando por los laditos del árbol y un palo de mango y decir, es que me cansé del mango, y cortas todos los mangos y las ramitas y dice, pues esperemos a que dé frutos otra vez. ¿Qué te va a salir? Mangos otra vez, porque el palo es de mango, ¿ah? Hasta que no vayas a la raíz, arranques ese árbol y siembres uno de manzana, no vas a tener un fruto diferente, ¿no? Entonces hay que ver las cosas como Dios las ve, no como las demás gente lo ve, ¿no? Y eso aplíquelo a todas las áreas de su vida, a todas. Vea las cosas como Dios las ve, ¿no? Véalas así nada más. Eso fue lo que le pasó a los espías, a aquellos que hablamos, ¿no? 10 lo vieron de una forma, 2 lo vieron de otra forma, y ya sabemos la diferencia que hubo entre esos dos grupos, ¿no? Vea las cosas como Dios las ve, y eso es lo que puede marcar la diferencia entre si usted es candidato o no a disfrutar de las promesas de Dios, ¿no? La visión con la que estés viendo. No enfoques tu visión en el problema, sino mira el problema, pero también mira lo que hay detrás del problema, que hay una promesa ahí en la medida en que tú confíes en que Dios es más grande que ese problema. Amén. Entonces, vean que hay unas características de un buen soldado. También los malos soldados se caracterizan por varias cosas, ¿no? Los malos soldados, todo lo contrario de lo que hablamos ahora, no tienen disciplina, son incumplidos, no hay compromiso, no se alimentan. Eso es lo que caracteriza a un mal soldado, ¿no? ¿En qué grupo está usted? ¿En el de los buenos soldados? ¿En el de los malos? No sé. A lo mejor usted dirá, bueno, yo todavía no he alcanzado a nivel de ser un soldado como esos de los buenos, ¿no? Pero no, tampoco estoy acá.
porque ciertamente nosotros no somos lo que Dios espera, pero tampoco somos lo que éramos antes. Estamos caminando en pro de ser lo que Dios espera que nosotros seamos, ¿no? Pero lo importante era, como lo decíamos hace 8 días, no importa si es caminando, si es corriendo, si es gateando o empujado, lo importante es avanzar. Amén. Avanzar, considerando que en la medida en que usted avance hacia el propósito de Dios, usted está prosperando. Esa es la verdadera prosperidad. Avanzar hacia el propósito de Dios. Entonces estamos viviendo un tiempo en el cual este es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para levantar bandera como miembros del ejército de Dios. O sea, no podemos seguir jugando a la guerrita y soldaditos de plástico, ¿no? Un soldadito de plástico, ¿cuál es la diferencia entre un soldado de plomo y un soldadito de plástico? Si viene un ventarrón, ¿qué pasa? Lo más probable es que el de plomo siga ahí paradito, y el de plástico se lo lleve el viento. En la medida en que seamos soldaditos de plástico, vamos a ser candidatos para ser llevados por cualquier viento de doctrina. Sopló para allá la doctrina de la prosperidad, vamos para allá. Sonó para acá la confesión positiva, vamos para acá. Yo declaro, yo confieso, bueno, todo eso que ya nosotros, si no lo han escuchado aquí, por lo menos lo han oído en la radio, ¿no? Entonces, seamos verdaderos soldados de plomo, ¿no? Fundados sobre la roca. De ahí se trata eso, ¿no? Para que seamos verdaderos generales, ¿no? Ahora, nosotros ya vimos que hay una armadura, que hay armas que son de defensa y armas que son de ataque, ¿no? Pero en sí, nosotros como cristianos, y bueno, como soldados en general o como cualquier miembro de la fuerza pública, ¿qué es lo que lo caracteriza y lo identifica a uno? ¿Cómo sabe usted cuando ve a alguien con un uniforme y dice, ese es guarda penitenciario, ese es guarda de tránsito, ese es policía municipal, ese es policía nacional? ¿Cómo lo sabe usted? Por el uniforme, ¿cierto que sí? Entonces, el uniforme es clave, ¿no? Porque un guarda de tránsito, si no tiene uniforme y para un carro, ¿usted cree que para el carro? Nadie le hace caso. Pero en el momento en que se pone el uniforme, esa imagen, esa autoridad que va ligada al uniforme, es clave, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿cuál es el uniforme nuestro? ¿Qué es lo que realmente marca la distancia con los demás? La santidad, que hace parte ¿de qué? Del testimonio que nosotros estemos dando, El testimonio que usted y yo tengamos como cristianos es lo que va a marcar la cancha, ¿no? Es lo que te va a decir si realmente tienes o no tienes autoridad para hablar lo que estás hablando, ¿no? Tienes o no tienes autoridad para marcar o remarcar lo que estás remarcando a la gente, ¿no? Entonces, el uniforme nuestro es el testimonio. Tenemos que vestirlo con orgullo, porque dice la palabra de Dios que nosotros no podemos avergonzarnos de nuestro testimonio, ni del evangelio, ni nada, porque hay poder en él. Amén, hermanos. Entonces, ese uniforme es el que tenemos que lucir orgullosos. Tenemos que llevar ahí, que se nos salga, que la gente te vea y inmediatamente diga, esa es una persona temerosa de Dios, ese es un cristiano. Así como se le salió a Pedro, ¿se acuerdan que lo hemos compartido varias veces? El hombre estaba ahí camuflándose ahí, haciéndole seguimiento al Señor, y dijeron, ese es de los de ellos, ese. Mira, es que se viste igualito, se le salió el cristiano, habla igualito. Entonces, que cuando usted y yo vayamos vestidos, diga, ese es un hijo de Dios, por la apariencia, porque una de las cosas que caracteriza a un mal soldado es que no tiene la apariencia de soldado. Usted ve a un muchacho ahí con un corte ahí largo y un arete y dice, ¿qué se va a imaginar usted que es un soldado? Jamás. Los soldados se caracterizan, están bien peluqueaditos, bien cortaditos, bien presentaditos por la disciplina que han recibido. Entonces nosotros tenemos que ser personas disciplinadas. ¿De dónde viene la palabra disciplina? O bueno, la palabra disciplina va ligada a lo que es discípulo, ¿no? Discípulo, disciplina. La palabra disciplina es cuando uno transfiere a otra persona lo que uno es, para que esa persona sea lo que uno es, creyendo que lo que uno es lo mejor. Amén. Entonces yo disciplino a mi hijo en la medida en que yo considere que él debe caminar por aquí y por allá, porque yo considero que eso es lo mejor para él, ¿no? Entonces por eso es que dice que Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué es eso? Pues nos está dando todo lo que nosotros tenemos que hacer para que seamos lo que Él quiere que seamos. Así de sencillo, nada más. Entonces por eso es que Él nos llama a que nosotros nos discipulemos para que después vayamos ¿a qué? A ser discípulos. Eso se trata, de ser discípulos. Amén, hermanos. Entonces ese es el uniforme que tenemos que vestir. Las armas las tenemos, todo está servido. De parte de Dios no hay problema. Dios lo tiene todo dispuesto. Ahí está, sobre la mesa está todo. Pero depende de usted y yo que realmente nosotros asumamos el rol de verdaderos soldados de Cristo para que peleemos una guerra que no es fácil. Esta guerra no es fácil, esta guerra cada vez es más violenta. Cada vez es más violenta. Pero dice la palabra de Dios, como lo dijimos ahora,
algunos versículos, algunas Biblias hablan de que los valientes son los que arrebatan el reino, pero hay otras Biblias que dicen que los que arrebatan el reino de los cielos son los violentos. ¿A qué se refiere con violento? A que como es una guerra violenta hay que actuar con violencia también. O sea, y esa violencia no se refiere a ser despiadados, injustos, sino a que hay que ser también aguerridos, hay que ser atrevidos, hay que ser, o sea, ir con toda. Por eso es que el Salmo 18 dice, persiga a sus enemigos y no regrese hasta que los destruya. No regrese, persígalos, porque si usted no los destruye, esas cositas, esos enemigos se van a levantar. Mire que por eso es que cuando un rey era derrocado antes, cuando a un rey lo derrocaban, toda la familia la mataban. O sea, suena como duro y todo eso, los niños y todos los mataban. ¿Por qué? Porque si uno dejaba a un niño ahí que era descendiente del rey, cuando ese niño crezca, crece con él ¿qué? El deseo de ¿qué? De vengarse, ¿no? De vengarse. Entonces, alguna vez vamos a compartir aquí lo de Mefiboset. Esa es una historia que por ahí va muy ligada, eso es muy bonito cuando, no sé si la han leído, tiene un mensaje tremendo, ¿no? Por ahí alguna vez los chicos hicieron en la iglesia esa obra de teatro de El Rey te mandó a llamar. ¿Han escuchado esa canción? El Rey te mandó a llamar, qué bonita canción. Porque cuando el rey lo llama a uno es para dos cosas, o porque le figuró, o para sentarlo a la mesa, ¿eh? ¿Cuál prefiere usted? ¿Sentarse a la mesa? Hay que prepararse. Amén. Póngase de pie y termino nada más leyendo esto que es una secuencia de algunos versículos, nada más para que reflexionemos sobre la necesidad de que estemos firmes en el Señor. O sea, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de treguas, no es tiempo de firmar acuerdos, nada de eso. En esta guerra espiritual no hay nada que acordar, no hay nada que negociar. O estamos o no estamos con Dios. Dice la palabra de Dios, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vemos que Dios pondrá su parte y construirá en nosotros, pondrá el querer como el hacer, pero aún así debemos poner la parte nuestra también. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado junto con mi Padre en su trono. Así que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Padre, te damos gracias por esta linda mañana, Señor, en que hemos tenido la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Entendiendo que estamos en una guerra en la cual no podemos ser indiferentes, Señor. Una guerra en la cual tenemos que definir de qué lado estamos, si estamos contigo o estamos contra ti, pero no hay otra, Señor. No hay posibilidad de declararnos neutros ni imparciales, nada de eso. O estamos o no estamos, Señor. Nosotros en esta mañana hemos entendido la importancia de aceptar que somos parte de tu ejército, Señor, que somos soldados de Cristo, Señor, y que para eso tenemos que prepararnos en el manejo de las armas, Señor. Parte de eso es lo que hemos estado haciendo cuando nos congregamos, Señor. Entender tu palabra para que por medio de ese entendimiento podamos aplicarla, Señor, a nuestra vida y se haga vivencia en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada familia aquí representada, Señor. Aquellos que no han podido estar con nosotros hoy aquí, Señor, pero que sabemos que por diferentes circunstancias no han podido, Señor. Y que cada uno de nosotros entienda, Señor, que esto es una relación personal, Señor. Que la fe nuestra en ti depende de lo que compartamos contigo, Señor, y de lo que te conozcamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este espacio que hemos tenido. Y nos vamos ahora a nuestras casas, Señor, tranquilos, sabiendo que por ese lado hemos cumplido, Señor, en el sentido de congregarnos y de recibir tu palabra, de recibir ese alimento espiritual, Señor, pero también sabiendo de que no es suficiente, Señor, de que nuestra verdadera guerra no está aquí en la iglesia, Señor. Aquí venimos a prepararnos, pero nuestra verdadera guerra está afuera, Señor, donde está la gente que no es tuya, Señor. Allá es donde está la guerra, Señor, allá es donde tenemos que pelearla, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Y si hubiera una persona aquí, en este lugar, o escuchando este audio, Señor,
que no te tiene a ti, Señor, que ni siquiera puede llegar a ser soldado, porque ni siquiera se ha enrolado en tu ejército, Señor. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que estás aquí en este lugar o escuchando esta grabación, y sabes que tienes que entregarle hoy tu vida al Señor para poder entrar a su ejército, Señor. Ahí donde estás puedes decirle: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, Señor, atentamente, Señor. Y me ha quedado claro de que no hago parte de tu ejército, Señor. Ni siquiera llegar a ser soldado porque nunca me he enrolado ahí, Señor. Pero hoy, arrepentido o arrepentida como nunca antes, Señor, siento la necesidad de pedirte que me limpie de todo pecado, Señor, para poder entrar en tu ejército y ser soldado tuyo, Señor. Bendigo yo este momento en que decidí venir a este lugar a escuchar este audio, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahora te estoy recibiendo, Señor. Me estoy enrolando en tu ejército con todo lo que eso representa, Señor, el prepararme para la batalla, Señor, el volverme diestro o diestra, Señor. Te doy gracias por perdonarme sin que yo lo merezca, Señor. Y de la misma manera, yo perdono a todas aquellas personas que me hayan lastimado aunque no lo merezcan, Señor. Y ponme en gracia con todas aquellas personas a las que yo he lastimado para que puedan perdonarme, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, yo espero que nos haya quedado un poquito más claro de la necesidad que tenemos de volvernos diestros en el manejo de la palabra, amén. De la necesidad de prepararnos, porque los días cada vez son más violentos, cada vez la maldad aumenta y aumenta, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, y si alguna persona hizo la oración, pues felicitarla y decirle que la iglesia cristiana Efesios 4:23 de Cartago está ubicada aquí en Costado Norte de las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nosotros nos estamos reuniendo todos los domingos a partir de las 9:30 aquí en el salón de eventos, salón principal de eventos, ¿no? Teléfono mío, por si en algo le podemos ayudar, 8772-5957, el pastor Eber Molina. Estaremos gustosos de, si usted vive por aquí, en algunos de los alrededores de Cartago, de poder recibirlo aquí en la iglesia y que podamos juntos, como miembros de un mismo cuerpo, crecer hacia adelante y como miembros del mismo ejército, poder pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.